Muy bien, buenos días a todas y a todos. Si les parece bien, vamos a dar inicio a nuestra conferencia del Día Naranja correspondiente a agosto, la cual hemos titulado Las discapacidades, retos y acciones para la inclusión. Para esta conferencia hemos invitado al doctor Mario Alfredo Hernández Sánchez, al cual le agradecemos muchísimo su presencia. Hace un par de meses nos acompañó, nos quedamos muy entusiasmadas con todas las reflexiones que nos compartió el doctor Mario. Y también a partir de la evaluación de calidad que hacemos, recibimos pues la petición de tenerlo nuevamente. Él revisó su agenda y muy amablemente nos abrió un espacio para esta conferencia de agosto. Así que muchas gracias, doctor, por acompañarnos nuevamente. También agradecemos a todas las personas que hasta este momento están conectadas. Ya le diremos hacia el final de la conferencia quienes nos acompañan, solo compartirle que hay de todas las o de casi todas las áreas del Senado de la República, de Cámara de Diputados, de los congresos locales. También desde hace algunos meses nos acompaña personal de la Administración Pública Federal y eso nos hace estar muy contentas del impacto que ha tenido este mecanismo de sensibilización para la prevención de la violencia y discriminación. Y pues, ¿cómo no tenerlo si tenemos invitadas e invitados como hoy el doctor Mario? Si me permiten, voy a hacer una lectura, pues evidentemente muy breve de todo el trabajo que ha hecho el doctor en su investigación y su intervención en distintos espacios académicos para evitar en todos los espacios la discriminación hacia las personas con discapacidad. El doctor Mario Alfredo Hernández es doctor en Humanidades con especialidad en Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Es profesor invitado en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. El doctor Mario Hernández forma parte del cuerpo académico Justicia Internacional, Contextos Locales de Injusticia y Derechos Humanos. Ha sido profesor invitado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad del Claustro de Sor Juana y la Universidad Anáhuac. Ha publicado diversos artículos especializados y capítulos en libros colectivos sobre filosofía de los derechos humanos, no discriminación, inclusión social y justicia transicional. Es el autor del libro El reverso de la igualdad, 6 ejercicios de reflexión filosófica sobre discriminación. Este libro publicado en el 2022, así que es muy reciente y habrá que ir a leerlo rápidamente después de esta conferencia. Ha coordinado los volúmenes colectivos, los derechos sociales desde una perspectiva filosófica, también los derechos humanos de los márgenes al centro, discusiones sobre filosofía y derechos, y 11 años de un nuevo paradigma de derechos humanos para México, reflexiones interdisciplinarias sobre la reforma constitucional de 2011. Sus líneas de investigación son filosofía de los derechos humanos y la democracia, teorías no ideales de la justicia y no discriminación, y la discapacidad y la construcción del sujeto político moderno. Actualmente está en el proyecto Filosofía Política y Discapacidad hacia una crítica de los fundamentos y sesgos
capacitistas en democracia por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Azcapotzalco. Así que esta mañana escucharemos con mucha atención al doctor para también llevarnos muchas ideas y líneas de trabajo en nuestros espacios laborales. Sea bienvenido, maestro Mario, a esta conferencia. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotras. Al contrario, muchísimas gracias a todas y todas las personas presentes el día de hoy. En particular, quiero agradecer a las colegas, los colegas de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la República, la invitación por estar y compartir nuevamente este espacio tan interesante. También muchísimas gracias a la maestra Yolanda por esta presentación. Y bueno, es importante, creo, más allá de la cuestión curricular y más allá de los títulos y todas esas cosas, porque para mí siempre es fundamental decirles cuál es el lugar desde el cual abordo el tema de la discapacidad en las ciencias sociales. La objetividad creo que tiene que ver con dos fundamentos, más allá de las metodologías, más allá de las herramientas cuanti y cualitativas, para construir un conocimiento que tenga la característica y el objetivo, pues primero tenemos que hablar o decir desde qué lugar hablamos y por qué nos interesa un determinado tema. Y la segunda cosa es, pues, lo que estamos haciendo aquí, entender que toda certeza, todo conocimiento sobre los derechos humanos está incompleto si no lo sometemos a una revisión y a una discusión pública. Entonces, como decía la maestra, mi punto de vista es el de la filosofía, pero no piensen que es una visión filosófica tradicional, en el sentido de que se piensa que los filósofos especulan, dicen cosas muy lejanas de la realidad. No, en realidad mi idea de la filosofía es una idea de esta tarea como una tarea que busca tener o aportar cierta precisión conceptual a los debates, sobre todo a los debates en democracia, que sabemos son tan difíciles de construir acuerdos, construir consensos. Y nuestra tarea, creo, desde la filosofía es, primero, delimitar, definir, precisar de qué hablamos cuando hablamos de ciertos fenómenos sociales en relación con los derechos humanos, en este caso la discapacidad, y que esta precisión nos ayude a construir acciones de largo plazo, acciones plurales, acciones coordinadas para la defensa de estos derechos. Déjenme compartirles una anécdota que en alguna de las clases me decía un estudiante que no en este proceso electoral que acaba de ocurrir, sino en el intermedio, es decir, en el del 2021, él es una persona que vive en el Estado de México y bueno, se fue a hacer una encuesta entre algunos de los candidatos y candidatas en este caso eran presidencias municipales. Entonces, este alumno que estaba muy interesado en los derechos de las personas con discapacidad, hizo precisamente a los candidatos y a las candidatas una pregunta específica, ¿no? ¿Qué pensaban hacer estos candidatos, estas candidatas, con los derechos de las personas con discapacidad si obtenían este cargo ejecutivo? Entonces, entrevistó a todos y todas y bueno, vio respuestas distintas, pero a la postre, el candidato que ganó decía que él en realidad no pensaba hacer nada por los derechos de las personas con discapacidad, porque él no creía en la discapacidad, ¿no? Así como hay personas que no creen en los ovnis, en los fantasmas, él no creía en la discapacidad, ¿no? Él decía que para él la discapacidad era una cuestión de autoestima, era una cuestión de echarle ganas y que si las personas tenían estos elementos de autoestima y de echarle ganas, pues se acababa la discriminación. Entonces, su propuesta era hacer cursos de autoestima, cursos de acompañamiento psicosocial para elevar la autoestima y así acabar con la discriminación. Yo lo que me quedé pensando es que precisamente uno de los grandes logros en democracia es pues esta pluralidad de visiones, esta pluralidad de conceptos que hoy conviven en el espacio público. Pero en relación con los derechos humanos tenemos ciertas definiciones, ciertos conceptos básicos que nos permiten fundamentar
nuestras acciones políticas y sobre todo permiten que a las ciudadanas y, perdón, que ciudadanos y ciudadanas podamos llamar a cuentas y exigir una cierta responsabilidad por el uso de los recursos en relación con estas acciones de los derechos humanos, más allá de lo que esta persona crea sobre qué es o no es la discapacidad. El día de hoy tenemos una definición de discapacidad que se inserta en el, en el marco del modelo social de la discapacidad y que ha generado ciertas obligaciones. Entonces, lo que quiero trabajar con ustedes, con las personas que nos están acompañando el día de hoy, es básicamente cuáles son nuestros retos en materia de visibilización de esta mirada compleja sobre la discapacidad, de qué tendrían que estar informadas e informadas todas las personas que tomamos decisiones y que afectan los derechos de este sector desde las instituciones. Yo, que soy profesor en una universidad pública, también soy de alguna manera funcionario y me topo con que hay una enorme confusión sobre lo que es la discapacidad, cuáles son las obligaciones del Estado, cuáles son las formas de discapacidad. Por eso, cuando la maestra Rosalinda me pidió dar esta charla, que agradezco mucho que se me haya invitado de nuevo, fue muy precisa, muy adecuado su planteamiento cuando habló de discapacidades, porque el día de hoy ya no solamente hablamos de una discapacidad en abstracto, sino de distintas discapacidades. Y creo que si queremos hacer acciones de inclusión pertinentes, adecuadas y proporcionales a la magnitud de la discriminación que experimentó este sector, pues tenemos que informar nuestra visión sobre la discapacidad de todo el contexto de discriminación que ocurre. Hoy casi se cumplen 25 años de que empezamos en México el proyecto de lucha contra la discriminación. Si tomamos como punto de partida el año 2001, cuando incluimos en la Constitución la prohibición de discriminar, entre otros motivos, por discapacidad. Vistos a la distancia estos 25 años, nos damos cuenta de que efectivamente nos faltan muchas cosas por hacer, pero que hemos avanzado por lo menos en dos sentidos. Primero, tenemos una legislación en la materia que se encuentra a la vanguardia, ¿no? Sobre todo después de la reforma constitucional del año 2011, que integra en un solo bloque normativo al derecho internacional de los derechos humanos y las leyes locales, las leyes secundarias en la materia. Y bueno, eso nos ha dado pie a que el instrumento de vanguardia para protección de los derechos de las personas con discapacidad, que es la Convención de Naciones Unidas en la materia, pues ya resulta obligatoria y ha sido muy satisfactorio ver cada vez más cómo desde distintas resoluciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales se incorporan estos contenidos de la convención. Y la segunda cosa, y quizá más importante, es que, bueno, por supuesto que es importante todo el ámbito legal, pero dado que el fundamento de la discriminación es una cultura discriminatoria de exclusión que vamos reproduciendo desde los medios de comunicación, desde el ámbito familiar, desde la cultura, las representaciones, hoy este vocabulario de no discriminación y este lenguaje de los derechos humanos se ha apropiado por una diversidad de colectivos, de grupos sociales, de movimientos que reclaman mejores condiciones para que este marco normativo sea un marco normativo creo que por ahí se nos está compartiendo una pantalla. A ver. Bueno, este marco normativo que se vuelva cada vez más disfrutable, cada vez más inmediato para la diversidad de poblaciones. En este caso, nos interesan las personas con discapacidad. Déjenme también decirles que hace 25 años, Gilberto Rincón Gallardo, quien fue el artífice de toda esta institucionalidad de no discriminación, él encabezó en el año 2000 la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación. Luego encabezó el grupo de trabajo que propuso la reforma al artículo primero de la Constitución para incluir la prohibición de discriminar y luego
el primer proyecto de ley contra la discriminación y que este proyecto, como ustedes saben, da origen al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que coordina la política de Estado en esta materia. Cuando hablamos de no discriminación, hablamos de una política de Estado, que es distinta de la cortesía, que es distinta de la corrección política, puesto que tiene un carácter obligatorio. Más allá de lo que pensemos, como este funcionario que les comentaba, que es la discriminación y que es la discapacidad, tenemos obligaciones muy concretas. Fíjense cómo han cambiado las cosas. Hace 25 años, Gilberto decía que CONAPRED tenía una oportunidad estratégica y coyuntural porque perdón, era la única institución que podía conocer de la situación de las personas con discapacidad y las personas con VIH más allá del paradigma médico. Es decir, pensar que los derechos fundamentales de estas personas eran exactamente los mismos derechos que del resto de la ciudadanía, aunque históricamente se hubieran pensado solamente a partir de la dimensión de salud, ¿no? En el caso de las personas con discapacidad, hace 25 años todavía pensábamos que su único derecho fundamental era el derecho a la salud, a la rehabilitación, a las terapias, a todos esos mecanismos que históricamente se han supuesto son la cura para algo, una condición de vida, una característica que se observaba como una enfermedad. En el caso de las personas con VIH también, que ha sido una lucha que históricamente se ha dado por el acceso a medicamentos y a terapias de acompañamiento que permitan algo tan fabuloso y tan bueno como que el día de hoy el VIH sea una condición de salud crónica, que no significa lo que significaba hace algunos años una sentencia de muerte. Hoy las personas con VIH, si tienen garantizado el acceso a los medicamentos y a las terapias, pues pueden vivir muchísimos años y eso es algo fabuloso. Hace 25 años, la discapacidad solamente aparecía como una cuestión de salud. Hoy, afortunadamente, los grupos, las distintas discapacidades que pelean en el espacio público por un mejor acceso a derechos, pues nos han señalado qué es lo que necesitamos para que cada uno de los derechos que están reconocidos en la Constitución, en sus 139 artículos, pues puedan ser aprehensibles, utilizables por estos grupos. Solamente quiero recordar una cosa más, incluso en relación con lo que planteábamos en la sesión pasada. Hemos avanzado muchísimo en estos 25 años en materia de igualdad y no discriminación. No solamente tenemos una autoridad que es CONAPRED, que coordina esta política de Estado. Tenemos protocolos para juzgar con perspectiva de no discriminación, para legislar con perspectiva de no discriminación. Pero a veces, colegas, se nos olvida que el derecho a la no discriminación encuentra una formulación muy particular para el caso mexicano. Por supuesto, estamos informados, informadas de experiencias internacionales, del derecho internacional de los derechos humanos, incluso de cómo otros países han planteado la lucha contra la discriminación. Pero en nuestro caso, no hay que olvidar que el derecho a la no discriminación tiene dos elementos. De un lado, el así llamado enfoque igualitario que obliga a las instituciones a tratarnos como si fuéramos iguales. En realidad somos diversos, somos distintos en formas de pensar, en proyectos de vida, en modelos familiares, en lazos comunitarios, pero hay una cosa en la que sí somos iguales, que es en la titularidad de derechos. En este sentido, la primera parte del derecho a la no discriminación, el así llamado enfoque igualitario, nos obliga a las instituciones a tratarnos como si fuéramos iguales en derechos, o más bien, déjenme reformular, nos obliga a las instituciones a que nos traten en igualdad de ejercicio de derechos. Esa es quizá la primera parte del derecho a la no discriminación, la más conocida, que nos obliga a todos y todas, pero hay una segunda parte que a veces se nos olvida, que es que el derecho a la no discriminación también implica que si somos parte de un grupo históricamente discriminado, particularmente mujeres, personas con discapacidad y personas indígenas, tengamos derecho a un tratamiento preferencial temporal en ciertas arenas. La participación política, hoy
tenemos un Congreso paritario, es algo maravilloso que es producto de las así llamadas acciones afirmativas en participación política. También este enfoque diferencial se aplica en el trabajo y en el empleo. Hoy distintas instancias públicas hacen convocatorias de empleo dirigidas específicamente para personas con discapacidad. Incluso estamos discutiendo si tendríamos que reservar un porcentaje mínimo, se decía un 3% del total del servicio público hacia personas con discapacidad. Y también estas acciones afirmativas se activan en el ámbito laboral en el ámbito educativo, para evaluarnos a partir de las distintas habilidades, capacidades que podemos desarrollar comunitariamente. Este es el marco que nos permite abordar a la discapacidad como un problema político, como un problema de justicia. Déjenme decir una última cosa antes de ya entrar propiamente en materia, que hace 25 años pensábamos que la discriminación era un problema de minorías, que era un problema importante, pero era un problema que, bueno, podíamos atender, pero que había otros problemas más importantes: la pobreza, la corrupción, la inseguridad. Hoy, afortunadamente, hemos cambiado nuestra mirada sobre este tema. De hecho, voy a empezar propiamente mi exposición hablando de la discriminación estructural. Y el día de hoy vemos a la discriminación como un problema no de minorías, sino como un problema de justicia social que nos toca a todos y a todas. Pensemos sobre todo que la discriminación, pues quizá la primera forma de discriminación, que es la discriminación por género, pues no afecta a un grupo minoritario, en principio afecta a más de la mitad de las personas de este mundo, que son las mujeres. Hoy tendemos a ver a la no discriminación como un derecho llave que activamos frente a distintas formas de tratamiento igualitario. Entonces, más o menos en los próximos 40 minutos voy a hablar de estas dos dimensiones de las acciones a favor de las personas con discapacidad. Primero, el reto que implica comprender cómo es que hoy la discapacidad se despliega como un asunto no solamente de salud, que nos enfrenta con formas de injusticia que están planteadas en distintos ámbitos y en relación con todos los derechos. Así voy a hablar de los retos. Y luego, para hablar de las acciones, voy a plantear, y ahí me gustaría mucho conocer su retroalimentación, la que pensamos, un grupo de académicos, académicas, que hemos dialogado con sociedad civil, también con autoridades, que es la agenda principal de lucha contra la discriminación por motivos de discapacidad. Entonces, bueno, comienzo así mi exposición. Les propongo que me permitan exponer, me permitan compartirles lo que he preparado durante más o menos unos 40 minutos, y podemos plantear al final una serie de diálogos para conocer su opinión, qué opinan de lo que les presento, y tal vez podríamos avanzar si ustedes van colocando en la sección del chat de esta sala de Webex algunos comentarios, algunas dudas. Para mí es muy importante conocer su opinión. Les decía, la objetividad en ciencias sociales se construye a partir del diálogo. Entonces, déjenme compartirles. Déjenme, aquí está. Déjenme compartirles. Por supuesto, esta presentación se la voy a compartir a mis colegas de la unidad de género, y queda a su disposición junto con mi, mi correo electrónico. Aquí está. Se las presento. Aquí está. Bueno, aquí como pueden ver, está está el título de nuestra conferencia, está mi correo electrónico por si alguien quiere seguir dialogando, plantear alguna pregunta en particular. Me dijeron que tenemos hasta 2 horas de trabajo, pero van a ver que 2 horas es muy, muy poquito. Bueno, pues empezamos a hablar de retos e inclusiones en relación con las distintas discapacidades y los derechos de las personas que viven con estas condiciones. Cuando hablamos de retos, nos enfrentamos a la enorme tarea de visibilizar las distintas discapacidades. Hace un momento hablaba de esta institucionalidad de no discriminación,
que básicamente lo que ha hecho, lo que hemos hecho en estos últimos 25 años es encontrar lo común a una diversidad de posiciones que se encuentran excluidas del ejercicio de derechos, ¿no? La no discriminación es un derecho que se activa cuando ocurre la exclusión de distintos grupos: mujeres, personas con discapacidad, personas migrantes, niños y niñas, jóvenes, las mujeres embarazadas que todavía enfrentan grandes discriminaciones laborales, etcétera, etcétera, etcétera. El reto en estos 25 años ha sido tratar de entender lo que es común a distintas posiciones sociales. Hemos logrado muchísimo encontrar un fundamento común de la discriminación, pero eso, colegas, no nos debe excusar de entender que cada grupo discriminado tiene dinámicas particulares. Lo mismo ocurre con la discapacidad, aunque en general la discapacidad hoy se define a partir del modelo social como el resultado de la interacción entre las diversidades funcionales y las barreras del entorno. No debemos de dejar de reconocer que cada forma de discapacidad representa distintos retos. De hecho, una de las grandes críticas al modelo social de la discapacidad es que, lo planteamos así en la sesión que tuvimos hace unos meses, es que en este afán de decir cosas generales sobre la discapacidad, pues puede homogeneizar, y la situación de una persona con movilidad reducida es muy distinta de una persona con una discapacidad intelectual. Entonces, nuestro reto es visibilizar esta diversidad de discapacidades y que podamos describir sus experiencias de discriminación en un sentido estructural. ¿A qué me refiero con este sentido estructural? Me refiero a que no pensemos que son discriminaciones aleatorias, azarosas, que son producto de no echarle ganas o de que las personas no tienen ganas de superarse, sino más bien que nos encontramos en un contexto social donde no existen condiciones para que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos. No quisiera ser fatalista, pero bueno, en este contexto de discriminación imperante, así como nacer mujer en este momento representa discriminaciones muy fuertes, muy complejas, que no tenemos los hombres, nacer con una discapacidad, adquirir una discapacidad en el curso de la vida, pues significa retos y desafíos terribles que se tienen que ver con esta falta de conciencia sobre los derechos. Déjenme decirles una cosa más que hace rato no mencioné. A veces pensamos que la discriminación es algo que no nos va a ocurrir, que es un problema de minorías. De acuerdo con los cálculos oficiales, y aquí me baso en la encuesta nacional de discriminación, más del 60% de las personas mayores de 60 años tienen al menos una discapacidad. Nos importa hablar de la discriminación por discapacidad por las personas que viven hoy con esta condición, pero también nos importa porque si no creamos espacios más incluyentes, más plurales, más accesibles, esta discriminación está a la vuelta de la esquina para todas y todos. Cada quien que piense cuántos años tiene y cuánto le falta para llegar a los 60 años, cuando muy probablemente todas y todos tendremos al menos una forma de discapacidad. Entonces, parto, colegas, de esta idea de la discriminación estructural, que es la que planteo en este esquema. Hablamos de una discriminación estructural porque observamos que es la discriminación la que determina el espacio que las personas ocupamos en la sociedad. Vivimos en un contexto donde hay tres elementos que se van encadenando para producir contextos de discriminación. Primero, los prejuicios, los estereotipos y los estigmas que hemos aprendido, que hemos reproducido, que escuchamos en casa, en los medios de comunicación, en las representaciones, ¿no? Hay muchos prejuicios en torno de la discapacidad. Ahora veremos algunos de ellos, pero simplemente menciono que hay un problema cuando la discapacidad llega a la casa, cuando llega a la familia.
¿no? Porque no sabemos qué hacer con ella, porque nos han enseñado que la discapacidad es algo inherentemente malo, algo inherentemente negativo, y entonces convertimos a las personas con discapacidad en pruebas que la vida nos pone para ser mejores personas o en ejemplos de superación. Esto, pues, contribuye a pensar a la discapacidad como algo excepcional. Luego, estos prejuicios, estereotipos y estigmas van justificando prácticas discriminatorias, es decir, modalidades precisas que toma la exclusión en un contexto determinado. Vamos a ver en el caso de México qué prácticas discriminatorias son las más frecuentes. Probablemente en Dinamarca, que es una sociedad más estable en términos económicos, o en los países centroamericanos que tienen más precariedades, las prácticas discriminatorias son distintas. Veremos cuáles son las prácticas discriminatorias porque identificarlas nos permite también crear acciones que puedan atacarlas. Y luego, colegas, cuando estas prácticas discriminatorias tienen una permanencia en el tiempo, se van generando brechas de desigualdad. ¿Qué son estas brechas de desigualdad? Es este espacio que separa a los grupos históricamente discriminados de quienes no han experimentado discriminación, que les separa, es este espacio que les separa para el ejercicio de derechos. Siempre los grupos históricamente discriminados van a encontrar más dificultades para ejercer sus derechos que quienes no pertenecen a estas poblaciones. Cuando hablamos de brechas de desigualdad, identificamos 5 subsistemas sociales que deberían ser los de acción prioritaria: la educación, la salud, el empleo, la seguridad social y la justicia. De hecho, la política antidiscriminatoria en estos casi 25 años que tiene de existencia se ha centrado en estos ámbitos. Ustedes me podrían decir que hay otros ámbitos: la cultura, la recreación, el acceso a la información, que son fundamentales, pero como la tarea de lucha contra la discriminación es tan grande, nos hemos centrado en estos prioritarios que esperamos den resultados y den frutos inclusivos que puedan verse en otros ámbitos. Antes de empezar con los retos para visibilizar estas distintas discapacidades, quiero decir que esta visión de la discriminación es producto de 25 años de discusión en la materia, no solamente una discusión académica, sino una discusión donde han participado organizaciones sociales y las y los funcionarios públicos. De hecho, déjenme decirles algo que puede estar muy polémico, pero creo que es cierto, y no solamente lo digo yo, sino que lo han dicho los especialistas en la materia, como Jesús Rodríguez Cepeda, ¿no? Que en México tenemos una forma de ver a la discriminación que es más fuerte y más apta que, por ejemplo, la que existe en Estados Unidos, donde todavía se sigue pensando que la discriminación es algo menor, es algo superado incluso. Ustedes saben que en Estados Unidos ahora los poderes judiciales, el Tribunal Constitucional, está revirtiendo muchos de los avances, por ejemplo, en acciones afirmativas, cuando nosotras, estamos más bien fortaleciendo este proceso. Esta manera de ver a la discriminación como algo estructural está presente en el instrumento que nos permite hoy medir la discriminación en el país, que es la Encuesta Nacional sobre Discriminación, un instrumento que más o menos se aplica cada 5 años. La última encuesta se aplicó en el año 2022. Vamos a revisar algunos de sus principales resultados en materia de discapacidad para poner en blanco y negro algunos de los principales retos. Primero, y decía que fue muy aguda la maestra Salinas cuando nos propuso hablar de discapacidades. ¿Quiénes son las personas con discapacidad en México? Son aproximadamente el 5% de la población y más o menos están distribuidas sus características de esta manera, ¿no? Casi un 40% de ellas tienen discapacidad motriz. Y fíjense cómo en segundo lugar la discapacidad más recurrente es la discapacidad múltiple, es decir,
vivir con dos o más discapacidades. Luego vemos que en orden descendente aparece como muy frecuente la discapacidad visual. No olvidemos que nuestro país es un país que tiene una gran crisis de salud alimentaria y muchas de las enfermedades degenerativas por esta condición pues generan discapacidad visual, ¿no? La diabetes está asociada a la ceguera y a la pérdida de agudeza visual. Y luego tenemos casi un 10% de discapacidad intelectual. Son las discapacidades que no se ven, las discapacidades que no son evidentes y quizá son las discapacidades que por ello mismo nos plantean retos muy importantes. Y no hay que digamos, minimizar la discapacidad psicosocial esto que antes se denominaban enfermedades mentales. Fíjense que antes de la pandemia, por ahí del año 2020, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, decía que en México la discapacidad que iba a tener un mayor crecimiento exponencial era la discapacidad psicosocial, estas afecciones a la salud mental. ¿Por qué? Porque somos un país que trabaja mucho, que tiene pocos espacios de recreación y eso genera estrés y el estrés puede afectar a la salud mental. También porque somos un país donde la violencia pues mantiene por lo menos una estabilidad. Si no ha bajado, por lo menos se mantiene estable, no hay indicadores distintos, pero bueno, vivir en un contexto de violencia genera también afectaciones a la salud mental. No es un problema de minorías, es un problema de justicia social y es un problema que el principal reto que plantea es visibilizar toda esta diversidad de discriminaciones. Incluso yo les diría algo, todavía cuando vamos a los centros comerciales, observamos, o en la calle en general, observamos estos lugares reservados para personas con discapacidad y vemos que está el logo de la persona en silla de ruedas. Eso, pues, es positivo, pero invisibiliza otras formas de discapacidad. Hace un par de años fui yo a Mérida. Fíjense que no me acuerdo si fue en Mérida o fue en Campeche, lo tengo que verificar, pero en alguna de estas dos ciudades ya los lugares para personas con discapacidad estaban señalados con el símbolo universal de la discapacidad, que, fíjense, no lo traje, se me olvidó, pero es una persona que tiene un vínculo con el entorno a partir de distintas características que lo dificultan o lo facilitan. Ese es quizá nuestro primer reto, visibilizar la diversidad de discapacidades. Recuerdan que vimos este esquema de la discriminación estructural. Los siguientes retos los voy a plantear en términos de reconocer los prejuicios, reconocer las prácticas y las brechas de desigualdad. Esto, colegas, también nos permite entender cómo es que a veces algo tan inmaterial, tan abstracto, como un chiste capacitista, como una burla en contra de una persona con discapacidad, como un meme que estigmatiza a estas personas, se convierte en algo tangible y manejable. El otro día, ya ven que uno luego anda de ocioso en redes sociales, y yo estaba navegando por TikTok y me empezó a salir distintos videos de chistes, ¿cómo era? Chistes ofensivos, chistes políticamente incorrectos, y me di cuenta de algo, que todos estos chistes ofensivos, de humor negro, políticamente incorrectos, habría que pensar si la discriminación es una forma de corrección política. Yo creo que no, que la discriminación es algo más grave, pero todos estos tienen en común referirse a grupos históricamente discriminados, ¿no? Son chistes machistas, chistes que denigran a los indígenas y que también se centran mucho en las personas con discapacidad, ¿no? Bueno, estos prejuicios van a generar afectaciones muy concretas. Eso lo veremos con los números del ENADIS. Primero, quiero hablar de algunos prejuicios. Fíjense nuestro primer prejuicio que aparece en la percepción social de la discapacidad. En México, una de cada cuatro personas piensan que las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo. Vean cómo este prejuicio, pues desafortunadamente, fíjense lo paradójico, que es más frecuente en las personas mayores de 60 años, quienes probablemente tienen una discapacidad, que entre las personas jóvenes. También que este prejuicio se va atenuando
cuando entramos en contacto, tenemos trato con personas con discapacidad. He aquí nuestro segundo reto, ampliar la presencia de las personas con discapacidad para acabar con prejuicios de este tipo. Un segundo prejuicio que me gusta discutir siempre en estos espacios, el tema de el tema que una de cada cuatro personas, solamente una de cuatro personas no votaría perdón, al revés, una de cada cuatro personas no votaría por una persona con discapacidad para la presidencia de la República. ¿Qué significa esto? Pues significa que no identificamos a las personas con discapacidad como agentes políticos, como capaces de tener liderazgos políticos, como capaces de integrarse a la conversación democrática y como líderes que puedan avanzar causas de justicia social. Quizá ese es nuestro segundo reto, pensar, reivindicar la capacidad de agencia política de las personas con discapacidad. De hecho, como ustedes saben, como muchas y muchos de ustedes saben, el lema del modelo social de la discapacidad es nada sobre nosotros sin nosotros. Frente a este prejuicio que considera que las personas con discapacidad no tienen habilidades de liderazgo ni habilidades políticas, el modelo social reivindica que ninguna política, ninguna ley sobre discapacidad está completa si antes no viene incluida la participación de estas personas. De hecho, fíjense algo muy curioso. Muchas de las leyes recientes, tanto a nivel local como federal, que se han declarado como inconstitucionales es porque no cumplen con el proceso de consulta a personas con discapacidad y personas indígenas. Aunque claro, la propia Corte ha señalado que pues este proceso de la consulta, de reivindicar la agencia política de las personas con discapacidad es muy, muy difícil de lograr. Y bueno, ahí tendríamos que pensar quienes somos parte del servicio público, como en todo lo que hagamos, pues hay que pensar en la agencia política de las personas con discapacidad. Vamos ahora ya hablamos de algunos prejuicios. No pensamos que las personas con discapacidad tengan agencia política ni que sean útiles en términos sociales. Yo he escuchado mucho en algunos empresarios, incluso en algunos empleadores, dicen es que incluir a personas con discapacidad cuesta muchísimo. Me implica hacer rampas, me implica tener dispositivos computacionales, me implica tener intérpretes de lengua de señas y eso cuesta carísimo y el beneficio que ellas puedan dar es muy mínimo. Estos prejuicios, estas formas prejuiciadas de pensar la posición de las personas con discapacidad se van materializando en prácticas discriminatorias. ¿Cuáles son los principales problemas reportados por las personas con discapacidad? Fíjense, en primer lugar, el tema de la accesibilidad. Tienen dificultades para apropiarse de calles, de instalaciones y de transportes. A veces pensamos que la accesibilidad solamente se refiere a rampas, solamente se refiere a guías de bastones para ciegos, pero si pensamos en la comunicación, vemos que también incluye adaptar los mensajes, adaptar las informaciones a las necesidades de personas con discapacidades visuales, auditivas y también a discapacidades intelectuales, ¿no? Y existen los formatos de lectura fácil que tienen la intención de facilitar la comunicación con personas que tienen dificultad para comprender, para recordar o para comprender, para recordar o para socializar a partir de esta cuestión. Principal problema, las calles, instalaciones, transportes inadecuados. Ahí, digo, esto no es nada nuevo. El principal reto es pensar a la accesibilidad como un tema central y nodal. Luego, muy cerquita, viene
este problema que es la falta de oportunidades para encontrar empleo. México es un país que tiene grandes retos en justicia laboral. La pandemia nos reveló cómo somos una población que la mayor parte está en el empleo informal. Y bueno, esto todavía afecta mucho más a las personas con discapacidad. Sí, yo creo que, bueno, no lo creo yo, así también lo plantea la Organización Internacional del Trabajo cuando habla del trabajo decente. Es importante tener trabajo, pero no cualquier tipo de trabajo. Un trabajo que se realice en condiciones de seguridad, que esté adecuadamente remunerado, que permita la organización colectiva para la defensa de derechos y un trabajo, colegas, lo cual no es poca cosa, que nos permita incrementar nuestro sentido del respeto propio, que no tiene una dimensión psicológica individual, sino que tiene bases sociales. Es importante que las personas con discapacidad tengan trabajo porque el ingreso, el salario, es la primera forma de la autonomía. Si uno tiene ingresos, puede decidir sobre muchísimas cosas, pero también porque necesitamos que el empleo nos devuelva un sentido de la autorrealización y el autorrespeto. Seguramente muchas y muchos de ustedes han tenido la experiencia de que el trabajo nos hace percibirnos como personas valiosas en la comunidad. Yo siempre que doy una clase y digo, ay, qué bien me salió la clase, pues eso me hace verme como una persona que contribuye a la comunidad. Esa oportunidad también se la quitamos a las personas con discapacidad. Y el tercer problema reportado es el tema de los cuidados, y las terapias y los tratamientos. Si bien este modelo social de la discapacidad afirma que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las personas sin discapacidad, es decir, que no solamente tienen derecho a la salud y a las terapias, lo cierto es que por falta de la accesibilidad en el servicio médico, pero también por falta de la transversalización de la perspectiva de no discriminación en la formación de médicos y médicas, todavía ellos y ellas deben de pagar por sus terapias y por sus tratamientos. Ahorita voy a decir algo sobre este tema de cómo nombrar a las personas con discapacidad, porque efectivamente hablar de capacidades diferentes es un término que ya está superado. Ahorita lo podemos discutir. Déjenme contarles una anécdota que me pasó en la universidad. Una chica de la limpieza se me acercó un día y me dijo, oye, tú que trabajas discapacidad, te quiero preguntar algo. Fíjate que mi niño, pues un niño muy pequeñito de 7 años, pues tiene dificultades para el aprendizaje. Lo llevé al doctor y el doctor me dijo que eso se iba a curar cuando le extirpáramos las anginas. Dije, ¿qué? Está como muy raro eso, ¿no? Sí, es que el doctor dice que mi niño tiene dificultades para el aprendizaje eh, porque no le llega suficiente oxígeno al cerebro. Entonces, la manera de que mejore su aprendizaje es quitándole las anginas. Por supuesto que cuando yo escuché eso, le dije, no, no lo hagas. Bueno, si necesita que le quiten las anginas, no es por el tema del aprendizaje, ¿no? Fíjese cómo todavía hay muchos médicos, muchas médicas que tienen un desconocimiento. En este caso, afortunadamente pudimos acercar a este chiquito a una unidad de discapacidad en el estado de Tlaxcala. Fue diagnosticado con una discapacidad intelectual leve y con el apoyo y el acompañamiento pedagógico, ahora ya pues, no solamente sacó bien su primaria, sino que pues ya es un joven que está a punto de entrar a la universidad. Todavía tenemos que reforzar la perspectiva de discapacidad en medicina. Una segunda práctica discriminatoria que nos plantea un reto fundamental. El tema de en qué ámbito se niegan los derechos. Y aquí tenemos algunas experiencias de discriminación que reportan las personas con discapacidad en los apoyos de los programas sociales, en la atención médica o los medicamentos y en la atención o los servicios en alguna oficina de gobierno. Bueno, y también es importante los créditos en la vivienda, préstamos o en general
servicios bancarios. Déjenme, digamos, hacer énfasis en las tres primeras experiencias de discriminación, porque aquí también están los retos que nos ocupan. Durante este sexenio, una buena parte de la política de atención a la discapacidad se centró en los programas sociales, mismos respecto de los cuales las personas con discapacidad reclaman, denuncian formas de discriminación. Muchas formas de discriminación, ¿no? Primero, lo que tiene que ver con digamos, el registro digital. Mucho de esta política tiene que ver con registros digitales. No todas las personas con discapacidad tienen acceso a Internet, a una computadora, ¿no? Y luego, cuando ya ocurre perdón, ¿cómo se dice? El acceso al programa social, a veces ellas tampoco tienen familiaridad con los sistemas de recursos bancarizados. Tenemos que repensar, y es algo que yo sé que la Secretaría de Bienestar está haciendo ya, pensar en formas alternas de llegar a esta población. También, de nuevo, colegas, aunque decimos que los derechos de las personas con discapacidad no se reducen a la salud, sigue existiendo un déficit en el acceso a atención médica o medicamentos, ¿no? Muchas personas con discapacidad, pienso por ejemplo en las discapacidades que son consecuencia de condiciones de salud orgánica, pues requieren de mantener estándares de atención médica para que no se incrementen estas discapacidades. Y lo que debe preocuparnos a todas y todas, que es la atención o los servicios en las oficinas de gobierno. A veces parece que es ya algo muy común, pero pensemos sí en nuestros ámbitos de trabajo. Yo, por ejemplo, lo pienso en mi universidad. Si tenemos recursos para recibir alumnos, alumnas, bueno, más o menos las rampas, los elevadores están generalizados, pero ¿qué pasa si interactuamos con personas ciegas, con personas sordas, con personas con discapacidad intelectual o psicosocial? Ahí tendríamos que pensar que este es un reto superlativo. Una tercera forma de eh, una tercera forma de, o más bien, un tercer grupo de prácticas discriminatorias que se refieren a ámbitos donde se perciben conductas discriminatorias, ¿no? Solamente me voy a ocupar de algunos que no he mencionado. Primero, de la calle o del transporte público. Ya hemos hablado de la falta de accesibilidad en el espacio público, pero ahora me quiero centrar en el transporte. Hay algunos estudios, desafortunadamente en México todavía no tenemos, o son muy incipientes, yo no los conozco al menos, donde estamos empezando a reflexionar sobre la violencia como relacionada con la discriminación estructural. En Inglaterra y en Estados Unidos se ha documentado como un ámbito de mucha violencia para las personas con discapacidad es el transporte público. Afortunadamente, en estos países y en México también hay ya adaptaciones para que las personas con discapacidad motriz, visual o auditiva puedan ingresar a este transporte público. En Estados Unidos e Inglaterra se ha documentado cómo el ingreso de personas, por ejemplo, con sillas de ruedas a el metro o a los autobuses públicos, las pone en riesgo. Es decir, muchas agresiones a estas personas ocurren en el transporte público. ¿Qué hay detrás de esa percepción? Pues el prejuicio de que el transporte público no es el lugar de las personas con discapacidad. Yo lo he visto desde que leí eso, ahora como que estoy muy atento y veo, por ejemplo, yo uso mucho el Metrobús, y veo que cuando aparece una persona con discapacidad motriz en silla de ruedas, como que la gente hace cara de que chin, ya nos va a quitar el tiempo, ya nos va a quitar el espacio, nos vamos a tardar más, ¿no? Y eso, les digo, en otros países, tendríamos que verlo en México, está documentado cómo empieza a generar violencia. También me quiero centrar en el tema de la familia. Generalmente, muchas de las tareas de cuidado y apoyo, y quiero hablar en un momento de cómo también está operando un cambio en relación con los sistemas de cuidado y apoyo,
Pero mucho del trabajo de cuidado y apoyo está centrado en la familia. Descargamos en la familia ante la falta de recursos públicos, recursos sociales de cuidado, de sistemas de corresponsabilización por el cuidado, depositamos en la familia el cuidado de las personas con discapacidad. Y es la familia un ámbito donde ocurren conductas discriminatorias, incluso violencia. La pandemia nos reveló que a veces la familia, la casa, no es el ámbito de la armonía, sino es el ámbito donde ocurren prácticas capacitistas, ¿no? Y bueno, aquí habría que decir que también un ámbito muy señalado de discriminación hacia personas con discapacidad es el trabajo o la escuela. Y estos espacios son fundamentales porque tienen una relación de coimplicación. Si somos expulsados, expulsadas de la escuela por conductas discriminatorias, pues no vamos a tener cualificaciones para ingresar a trabajos bien pagados, a trabajos bien remunerados, a trabajos decentes según estos estándares de la Organización Internacional del Trabajo. Si no tenemos trabajo, pues nuestros hijos e hijas no van a poder contar con los recursos para educarse y formarse en los centros escolares. Aquí tenemos entonces tres grandes retos para pensar la discriminación, que es el transporte público, la familia, cómo hacemos para quitar toda esta violencia, todos estos prejuicios que determinan la convivencia al interior del núcleo familiar y el trabajo y la escuela. Eh, Luego tenemos eh, el ámbito de las barreras de accesibilidad para buscar información gubernamental, ¿no? Y aquí nos referimos a los portales de Internet, a las orientaciones de primera mano en las instituciones, a los mensajes a través de los medios de comunicación. 86%, casi 90% de las personas con discapacidad identifican barreras para buscar información gubernamental. Y vemos, aquí me llama mucho la atención cómo crece muchísimo el promedio cuando hablamos de la discapacidad psicosocial, las personas que tienen dificultades para interactuar con el entorno a partir de los estímulos, las emociones o las interacciones, lo que antes en un lenguaje muy discriminatorio llamamos las enfermedades mentales, ¿no? Aquí ubicamos en la discapacidad psicosocial las distintas neurodiversidades que el día de hoy están precisamente revelándose como neurodiversidades. Tienen muchas dificultades las personas con discapacidad psicosocial o intelectual para informarse de los trámites gubernamentales. Es una cosa que yo escuché mucho durante la pandemia, ¿no? Por lo menos en la Ciudad de México, desconozco si en otras entidades, probablemente sí, muchas personas que tenían empleos informales pudieron acceder a algún tipo de apoyo para el desempleo, pero eso requería hacerlo a través de plataformas de Internet de estos programas públicos y muchas personas con discapacidad intelectual o psicosocial tenían dificultades de entrada para encontrar esta información gubernamental. Es un reto mayor, ¿no? Durante este sexenio se intentó homologar, creo que yo por buenas razones, los requerimientos de las páginas de Internet. Claro que eso tuvo que hacerse, tendría que hacerse con los requisitos de accesibilidad de Internet que permitan que cualquier persona pueda en cualquier momento buscar información gubernamental. Ahora, fíjense que aquí quiero centrarme en el tema de las personas que acompañan a las personas con discapacidad, la familia o quienes integran el núcleo cercano. Ellas también experimentan discriminación. Cuando hablamos de discriminación estructural, colegas, también la identificamos por tres características. Primero, porque esta discriminación se reproduce a lo largo del ciclo de la vida.
Generalmente la discriminación no se limita al momento de recibir la discriminación, es constante y permanece en el curso de la vida. También porque la discriminación se reproduce más allá del individuo y acaba afectando a su núcleo inmediato. Fíjense cómo las personas que acompañan, que acomodan, que acompañan y que dan apoyo a las personas con discapacidad, también experimentan discriminación en estos ámbitos, ¿no? Las miradas y los sentimientos de incomodidad, los insultos, las burlas o algún otro tipo de tratamiento discriminatorio, o que se les rechace o se les excluya de actividades sociales. Es esto muy, muy curioso cómo cuando se identifica que hay una persona con discapacidad en la familia, pues empezamos a dar un tratamiento diferente a ese núcleo cercano. Yo lo pienso desde las actividades más comunes cuando uno va a un centro comercial o cuando uno va a comprar ropa, por ejemplo, acompañando a una persona con discapacidad. Los empleados quienes trabajan ahí, pues simplemente no se dirigen a la persona con discapacidad, sino que acaban dirigiéndose a uno, ¿no? Y a mí me ha tocado esta experiencia, acompañar a una persona con discapacidad a comprar ropa, y siempre se le ofrece como la ropa más seria, la ropa más aburrida, la ropa, pues más fea, ¿no? Porque se piensa que, pues, ¿para qué quiere una persona con discapacidad una ropa vistosa, una ropa linda, ¿no? Si no deben salir de su casa. La discriminación estructural acaba afectando a el núcleo, y esto, colegas, no es solamente anecdótico, nos permite reconocer un gran reto en relación con el cruce, la intersección entre el derecho al cuidado y el derecho a la no discriminación. Muchas de las personas que brindan cuidado y apoyo son sujetas también de tratamientos discriminatorios. A veces no pensamos en quien brinda el apoyo y el cuidado. Bueno, ya hablamos de prejuicios, ya hablamos de prácticas, ahora vamos a hablar de brechas de desigualdad, que es donde donde debemos centrar nuestros retos en relación con los derechos de las personas con discapacidad. Me gusta muchísimo, bueno, me gusta por lo que muestra, no porque me guste esta forma de la desigualdad, pero me gusta mucho este indicador porque es muy claro de las brechas de desigualdad sobre eh, el analfabetismo. A nivel nacional, el analfabetismo en México es muy bajo. 3% de las personas no saben leer ni escribir. Si solamente tomáramos este indicador, nos situamos en los niveles de desarrollo y bienestar de las economías del norte global, donde el analfabetismo es muy, muy bajito. Durante los 80, sobre todo durante los 80, disminuimos de manera dramática el analfabetismo por todos los programas de educación para las personas adultas. Eso fue algo fundamental. Pero aquí vemos que las personas con discapacidad en general tienen un 20% de analfabetismo. Una de cada 5 personas con discapacidad nunca va a aprender a leer y a escribir. Es gravísimo. No podemos suponer que ellas no tienen interés, no tienen capacidades académicas, ¿no? Sino que hay condiciones estructurales que todavía en las escuelas dificultan el acceso a la educación básica. Fíjense que aquí me faltó poner una tercera columna, que es la de el analfabetismo de las personas con discapacidad en el ámbito rural. Las personas con discapacidad que nacieron o que viven en el campo, y pensemos que la sociedad mexicana es una sociedad de poquísima movilidad, generalmente no salimos del lugar donde hemos nacido, eh, las personas con discapacidad que viven en el campo tienen casi 29% de probabilidad de nunca aprender a leer y a escribir. Ahí lo que vemos es esta brecha de desigualdad entre las personas sin discapacidad y las personas con discapacidad en el ámbito rural. Casi 25 puntos de diferencia respecto de la posibilidad de aprender a leer o a escribir. Vemos cómo entonces la educación es un ámbito fundamental donde tenemos que seguir interviniendo. Recuerdo muy rápidamente, y me voy apurando para
cerrar esta charla y escucharles, pensemos que a inicios de este sexenio se produjo una discusión interesantísima en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre si declarar o no como inconstitucional la educación especial. Fue un debate que involucró a padres y madres de familia. Muchos de estos padres y madres de familia, y yo tengo una experiencia muy cercana de un chico con síndrome de Down que sus papás decían, no queremos que se acabe la educación especial. ¿Por qué? Porque la experiencia de los niños y niñas con discapacidad de ingresar a las escuelas regulares es una experiencia malísima. Los maestros, las maestras no les atienden, hay mucha violencia, mucho acoso escolar entre pares. Preferimos tener a estos chicos y chicas en escuelas especiales donde por lo menos hay un cierto grado de familiaridad con la discapacidad y por lo menos hay un interlocutor que pueda dar la cara a los padres y madres de estos chicos y chicas. De otro lado, otro grupo de organizaciones decían, no, se tiene que acabar la educación especial porque si no se acaba, nunca se van a integrar los niños y niñas con discapacidad a las escuelas regulares. Y ya ven ese comercial, no sé si estoy delatando mi edad, pero yo me acuerdo mucho de ese comercial que decía que la mejor escuela es la que está cerca de la casa, y yo creo que tiene mucha razón, pero hay un gran reto. ¿Qué resolvió la Corte? La Corte resolvió que efectivamente, la educación especial es incompatible con los estándares de la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad que mandatan que todos los niños y niñas con discapacidad puedan ir a cualquier escuela. Pero la Corte también dijo que en este momento la transición debe de ser gradual, lo cual implica desarrollar habilidades y capacidades en los maestros, las maestras, crear condiciones de seguridad. A veces perdemos de vista, colegas, que toda inclusión de personas con discapacidad tiene que ir acompañada de crear condiciones de seguridad, no solamente seguridad física, que adaptarse a un entorno no le signifique riesgos para su integridad, sino de protección frente a la violencia, frente al acoso de todo tipo, acoso laboral, acoso sexual también. Yo no sé si ustedes saben, pero a nivel mundial hay una gran susceptibilidad de las mujeres con discapacidad intelectual a experimentar violencia sexual en las escuelas, en los centros de trabajo y por parte de quienes les cuidan. Bueno, dando continuidad a el tema de la educación, esta gráfica también es dramatiquísima sobre las brechas de desigualdad. Sobre todo centrémonos en la primera franja y la última, las personas sin escolaridad y las personas que acceden a la educación superior. A nivel nacional, solamente 3% de las personas nunca van a ingresar a la escuela. Es un porcentaje muy bajo, de nuevo también, si solo tomamos este indicador de acceso a la educación, pues este acceso a la educación nos sitúa con los países del norte global. En el caso de las personas con discapacidad, un 20% jamás van a ingresar a la escuela. Una de cada 5 personas jamás van a ingresar a la escuela. Es una brecha dramatiquísima, es un abismo prácticamente. Y veamos el último indicador, el de la educación superior. En general, colegas, en nuestro país la educación superior es un bien muy escaso, casi casi diríamos que es un privilegio, apenas 20% de las personas llegan a la universidad. Pero este porcentaje disminuye a la mitad, al 11%, cuando hablamos de las personas con discapacidad. Y es cierto, yo en mi práctica docente me he encontrado con poquísimas personas con discapacidad, con algunas personas con silla de rueda, con algunas personas con discapacidad visual. El otro día, hablando con algunos colegas, me decían, pero ¿por qué tengo yo que aprender a interactuar con personas con autismo, con personas con neurodiversidades? ¿Por qué tengo que hacer eso? Eso no es mi trabajo. Claro que es nuestro trabajo. Sí tenemos un real compromiso con la igualdad. Así como dije hace un momento que el derecho a la salud plantea retos importantes para los médicos y las médicas en su formación,
el derecho a la educación plantea retos importantísimos para la formación de maestros y maestras. Déjenme compartirles una anécdota muy rápida. En alguna ocasión, ya saben que, ¿no? En las primeras clases, cuando conocemos a un grupo, pues nos presentamos el temario y no sé qué, ¿no? Si esta sesión hubiera sido presencial, ustedes se darían cuenta que yo cuando tengo un diálogo de este tipo, de sensibilización o de socialización de algún saber, pues yo todo el tiempo camino y todo el tiempo gesticulo y muevo mucho las manos, ¿no? Después de que terminé esa primera clase, hace muchos años de un curso de introducción a la filosofía, un alumno se me acercó y me dijo, oiga, profesor, le quiero pedir un favor muy grande. Por favor, cuando dé su clase, siéntese y no manotee ni gesticule. Le dije, ay, este chamaquito me quiere venir a mí a imponer algo. Por supuesto que no, fue mi primera reacción. Hasta que me dijo, fíjese que yo tengo hipoacusia, es decir, una capacidad auditiva disminuida, y mi forma de entender las clases es leer los labios de los profesores. Si usted todo el tiempo está caminando y gesticula, pues con las manos se tapa la cara y no le puedo comprender. Digo, no, tienes toda la razón. Adelante, es un ajuste razonable pedirme que yo esté quieto y que no gesticule para que este chico pueda leer los labios. Dado que no tenemos intérpretes de lengua de señas, eso es un ajuste razonable. Pero pensemos también cómo todo el tiempo tendríamos que hacer ese tipo de adaptaciones en la práctica docente. Voy ahora con el tema del empleo. El empleo, el gran tema de nuestro siglo XXI, creo yo. Guy Standing, este sociólogo muy reputado, muy importante el día de hoy, dice que vivimos en un contexto de precariedad laboral, que significa que el día de hoy aceptamos que para ingresar al mercado laboral vamos a tener menos derechos que las generaciones que nos precedieron, ¿no? Véanlo, seguramente la experiencia laboral de sus padres, sus madres, sus abuelos era muy distinta a la del día de hoy, ¿no? Yo siempre pienso en relación con mi propio contexto, ¿no? A mi edad, mis papás, que fueron funcionarios de una clase media baja, pues ya tenían un departamento de interés social, trabajaban jornadas muy acotadas y todos los años nos íbamos de vacaciones a algún centro recreativo de estos que tenía el ISSSTE, ¿no? Hoteles muy dignos, muy bonitos. Me acuerdo de Acapulco y de Veracruz, nos íbamos de vacaciones ahí. Hoy estas tres cosas, ser propietario de una casa, tener una jornada laboral acotada y tener vacaciones en centros turísticos, pues son ya más bien privilegios. Tenemos un contexto de precariedad que nos domina a todos y todas, pero esto se incrementa en el caso de los grupos históricamente discriminados, particularmente en el caso de las personas con discapacidad. La primera columna, colegas, habla de quiénes están integrados al mercado productivo, al mercado laboral, quiénes son población económicamente activa. Y en México, aproximadamente el 65% de personas tienen un empleo, tienen una forma de ganarse la vida. Pensemos qué pasa con ese 35% que no lo tiene. Pero vean el abismo que se abre entre personas con y sin discapacidad. Apenas el 35% de ellas tienen una ocupación, una forma de empleo. ¿Qué pasa con ese 65% de personas que no tienen un ingreso? Y luego vemos que, como ocurre en todos los indicadores de derechos humanos, cuando consideramos el tema del género, siempre las mujeres tienen menor acceso a derechos. Así como decíamos, vivimos en una cultura capacitista que identifica el valor de las personas con sus habilidades. También vivimos en una cultura machista, androcéntrica y patriarcal que siempre va a limitar los derechos de las mujeres. La situación laboral de las mujeres con discapacidad es todavía más dramática, y aquí es donde se revela esta característica que les decía de la discriminación estructural, ¿no?
que la discriminación nunca se acaba en el momento en el que ocurre, sino que se produce a lo largo del curso de la vida. Las niñas y niñas con discapacidad que tienen menores oportunidades laborales, perdón, menores oportunidades educativas que los niños con discapacidad, esas niñas van a convertirse en mujeres jóvenes y en mujeres adultas que van a depender del ingreso de otras personas. Eso es dramático porque ya dijimos, no tener ingresos nos quita posibilidad de decidir sobre nuestra vida. Y ahora vamos a ver de quienes sí tienen un trabajo, qué condiciones de seguridad social, de derechos laborales tienen en este ámbito. Bueno, primero, para empezar, ya dijimos, somos una población en general en México que está en buena medida en la informalidad. Apenas el 40% de las personas tienen un contrato y esa cifra baja dramáticamente a casi 25% en el caso de las personas con discapacidad. ¿Por qué es importante tener un contrato? Porque un contrato señala la remuneración, el tipo de actividades y la remuneración, el tipo de actividades y la duración de la jornada. Hoy que estamos discutiendo sobre la reducción de la jornada laboral, nos damos cuenta que es importantísimo tener un contrato. La mayor parte de las personas con discapacidad, del poquísimo número de ellas que están en el empleo, no tienen un contrato, por lo tanto, no tienen un ingreso mínimo, no tienen especificadas prestaciones ni otras condiciones de seguridad y de justicia laboral. Déjenme decirles algo, colegas, que se me fue que les quería decir sobre el contrato laboral. Ah, sí. Cuando hablamos de medición de la discriminación, a veces usamos estas gráficas de pie, ¿no? De pastel, donde vamos viendo, y a mí me gusta mucho esta figura del pie o del pastel, porque nos revela cómo los derechos también significan oportunidades. Cuando vemos reflejados los derechos en gráficas de payo pastel, pues nos damos cuenta que las oportunidades son como estas rebanadas de pastel que se van haciendo cada vez más pequeñas. Y en el caso de las personas con discapacidad, ya probablemente no les tocan rebanadas, sino migajitas de todo este entramado de productividad. Aguinaldo, en general los mexicanos tenemos poco acceso al aguinaldo, ¿no? 45% a nivel nacional, 30% en el caso de personas con discapacidad. Y así vemos cómo esta informalidad que en general define la precariedad laboral mexicana se va intensificando en el caso de las personas con discapacidad, en lo que tiene que ver con vacaciones con goce de sueldo, los servicios de salud, las licencias o incapacidades con goce de sueldo. Muchas personas con discapacidad tienen que tomar tiempos prolongados de pausas laborales para atenderse, para acceder a sus tratamientos y las personas con discapacidad no pueden tener estos indicadores. Bueno, muy rápido, me voy a tomar solamente 6 minutos más para hablar de las acciones para la inclusión. Ya vimos nuestros retos, qué es lo que nos plantea la evidencia, la dura evidencia sobre la situación de las personas con discapacidad. Ahora hablemos de inclusión, de una sociedad incluyente. Siempre este debate sobre discapacidad tiene que estar nutrido de distintas perspectivas teóricas, ¿no? Primero intervinieron los abogados, las abogadas para decirnos lo que son las leyes contra la discriminación. Luego nos sumamos los filósofos, las filósofas para precisar estos términos del debate. Luego los sociólogos, las sociólogas, pues nos han informado de la conflictividad social, más bien de la complejidad social en que esta discusión sobre los derechos se sitúa. Eh, También, bueno, las ciencias médicas, las ciencias duras, las ciencias biológicas han participado. La inclusión, colegas, me decía una lingüista, hablar de una sociedad incluyente implica un proceso dinámico. Cuando hablamos de inclusión, de lo incluyente, son sustantivos que tienen, o adjetivos, ¿no? Cuando hablamos de una sociedad incluyente, un carácter dinámico.
Son procesos que siempre están en construcción, son procesos a los que nunca vamos a arribar de forma completa porque siempre las discapacidades se van a revelar como complejas, las personas con discapacidad nos van a mostrar que es importante ir cambiando nuestra visión sobre esta materia de una forma dinámica. Y en este sentido, colegas, quiero plantear con ustedes algunos ámbitos en los que se plantean como prioritarias nuestras acciones para la inclusión a partir de estos elementos fundamentales del modelo social. Los voy a mencionar muy rápido. El modelo social habla de la discapacidad como un concepto dinámico. No tenemos una noción cerrada de discriminación, sino que la vemos como resultado de las deficiencias o las diversidades funcionales. Ahorita voy a referirme en esto que se está discutiendo en el chat cuando hablamos de discapacidades y deficiencias. Pero bueno, la convención, el modelo social hablan de definir la discapacidad como resultado de la interacción entre las deficiencias y el entorno. Esta definición está planteada como dinámica porque nos va a permitir reconocer nuevas formas de discapacidad, nuevas formas de discriminación en el transcurso del tiempo. Yo no sé si ustedes lo saben, pero después de la pandemia estamos discutiendo, por ejemplo, en Naciones Unidas ya se está intentando hablar de una forma de discapacidad que no está todavía reconocida, que es la discapacidad orgánica. ¿Por qué digo que la pandemia nos alertó de esto? Porque con la pandemia nos dimos cuenta que personas con condiciones de salud específicas, ¿no? Cardíacas, renales, respiratorias, pues tenían mayores posibilidades de enfermarse. Hoy estamos hablando a partir de esta noción dinámica sobre si habría una discapacidad orgánica, que todavía no está reconocible. Bueno, el modelo social también pone el acento en la accesibilidad, los ajustes razonables y el diseño universal. ¿Qué quiere decir esto en su conjunto, colegas? Que todos los entornos, las comunicaciones, los procesos, todo lo que ocurre desde el servicio público, tiene que estar pensado para ser utilizado por personas con y sin discapacidad. Y finalmente es muy importante para este modelo social el tema de la capacidad jurídica, ¿no? Que todas las personas puedan ser titulares de derechos. Ustedes, como parte del Poder Legislativo, tienen un gran reto desde este momento y hasta el 2027, cuando va a entrar en vigor el nuevo Código de Procedimientos Civiles, ¿no? Muy rápidamente, tenemos hoy un nuevo Código de Procedimientos Civiles que, entre otras cosas, hace algo fabuloso a favor de las personas con discapacidad, que es prohibir los juicios de interdicción. Prohibir a la interdicción, es decir, quitarle a las personas con discapacidad la capacidad jurídica, la capacidad de tomar decisiones. Esto lo prohíbe el nuevo Código de Procedimientos Civiles, pero va a ser algo que va a representar grandes retos porque ahora es obligación del Estado crear un sistema de apoyos para que las personas con discapacidad puedan tomar decisiones, expresarlas y generar contratos civiles que los materialicen. Bueno, estos son como los elementos del modelo social que nos permiten, nos guían para tomar acciones para la inclusión. Y ya solamente me tomo un minuto para hablar de los ámbitos fundamentales que hemos identificado. Trabajo, por ejemplo, que todos los programas sociales, como estos programas que ahora tienen rango constitucional, permitan la especificación de cuotas y de números para las personas con discapacidad, que en los centros de trabajo haya ajustes razonables, que las convocatorias de empleo, que haya convocatorias de empleo, discúlpenme, desconozco si en el Poder Legislativo los hay, pero por ejemplo en el Instituto Federal de Telecomunicaciones cada año hay un par de convocatorias dirigidas específicamente a personas con discapacidad. También cerrar las brechas en salarios, prestaciones, incentivos y beneficios laborales para personas con discapacidad y que impulsemos la capacitación para que todas las personas con discapacidad desarrollen competencias laborales. Por ejemplo, también en el IFT, que es una institución con la que yo tengo mucha interacción para temas de educación, ellos y ellas destinan una parte del presupuesto a
contratar cursos especializados de software, de plataformas, plataformas informáticas, de procesos de transparencia y rendición de cuentas que, bueno, yo qué les digo, ustedes saben que la transparencia y la rendición de cuentas cada vez nos consumen más tiempo de servicio público. Bueno, IFT destina un presupuesto específico para capacitar a las personas con discapacidad con las herramientas necesarias. En materia de salud, pues bueno, en general, fortalecer el acceso a los servicios de salud especializados, ¿no? Que todo lo que se hace, desde la prevención hasta, por ejemplo, la Política Nacional de Trasplantes, pues esté pensada para personas con discapacidad. La perspectiva de género nos alerta sobre que los derechos sexuales y reproductivos históricamente han sido negados para las personas con discapacidad. Piensen ustedes que la esterilización forzada de las mujeres con discapacidad todavía es algo, si bien no es masivo, no es algo infrecuente. Yo en alguna época trabajaba muy cerca del gobierno de Puebla, y en Puebla hay una gran cantidad de denuncias sobre esterilizaciones forzadas a mujeres con discapacidad intelectual. Hay que proteger sus derechos reproductivos, ¿no? También que todos los médicos y médicas y en general el personal de salud tenga como esta cuestión de protección de las personas con discapacidad, la educación inclusiva en distintos niveles, la infraestructura, los planes de estudio. Yo siempre he pensado que el feminismo es la gran bandera o la gran vanguardia en la lucha por la inclusión. El feminismo nos ha alertado de que es importante que los planes de estudio estén cruzados por la perspectiva de género, pero también que se destaquen los logros y las aportaciones de las mujeres, ¿no? En la ciencia, en la cultura, en las humanidades. Creo que algo tendría sí que pasar en los planes de estudio, cruzarla por la perspectiva de discapacidad y mostrar las aportaciones de las personas con discapacidad, ¿no? Beethoven, que era sordo, eh, eh, el presidente, ay, se me fue, este que hizo el New Deal en Estados Unidos en el periodo de entreguerras, pues tiene una discapacidad motriz. Es importante que haya estas aportaciones, ¿no? Los materiales educativos, los métodos de aprendizaje, es algo que a nosotras como maestros tenemos que aprender. No podemos evaluar a todas las personas igual o tendríamos que generar modelos de evaluación. Exacto, muchísimas gracias, Franklin Roosevelt, tienes toda la razón. También esta disyuntiva que ya planteábamos entre si la educación especial o la educación incluyente, tomemos este punto de partida de la Corte. Tenemos que mejorar, diversificar las condiciones de los centros de atención múltiple, pero también gradualmente empezar a volver todas las escuelas aptas para todas las poblaciones y atacar la deserción escolar de niños y niñas con discapacidad. Y bueno, pues no nos va a quedar tiempo para discutir todo lo que tenemos que hacer para crear una política nacional de cuidados y de apoyos. Ahora, colegas, la tendencia la tendencia no solamente es hablar de política de cuidados, sino de política de apoyos. ¿Por qué, colegas? Porque muchas de las organizaciones de personas con discapacidad afirman que hablar de cuidados de nuevo plantea una asimetría entre quien recibe el cuidado y quien lo ofrece. Perdón que aquí hay alguien afuera que tiene la música muy fuerte, no sé quién es. Eh, Ahora hablamos de apoyos porque los apoyos reivindican la capacidad de la agencia de las personas con discapacidad. Tenemos aquí una serie de acciones transversales y específicas que, por supuesto, les voy a dejar para que ustedes puedan seguir discutiendo. Bueno, pues hasta aquí yo dejaría mi exposición y pues ahora me gustaría escucharles. Déjenme empezar por recuperar la discusión que está en el chat. Es buenísimo que discutamos, que creo que tiene que ver, si mal no recuerdo, con el tema de cómo denominamos a las personas con discapacidad. Por aquí, déjenme ver, por aquí está. Eh, eh,
Aquí está, por aquí está. Si gusta, doctor, yo le puedo apoyar. Ay, por favor, por favor. Gracias. Eh, el debate que se planteaba en el chat era sobre el concepto correcto, personas con discapacidad o personas con capacidades diferentes. Enviaban algunas ligas de algunos documentos, pues no es posible que en este momento usted lo revise. Ujú. Yo sugiero que se pueda reflexionar sobre esta duda de cuál es el concepto correcto. Sí, maestra, muchísimas, muchísimas gracias. Déjenme decir algo general. Y si me permiten, déjenme, les voy a compartir, lo tengo identificado, un artículo que yo escribí hace no mucho tiempo. Híjole, perdón, por dar mis artículos, pero bueno, pues es un artículo que ustedes puedan revisar. Tienen ahí mi correo para que luego lo podamos discutir, pero déjenme compartirles este artículo donde precisamente me pidieron a mí de la revista de la universidad, de la UNAM, reflexionar sobre ay, déjenme ver. Mm, mm, mm. Ay, aquí está, perdón. Se los voy a compartir. Aquí, ojalá que les lo revisen, les guste y que podamos luego discutirlo por correo electrónico. Déjenme decirles que una parte muy importante de la evolución de los modelos de la discapacidad, desde el modelo de presidencia, pasando por el modelo médico y hasta llegar al modelo social, implica un cambio del lenguaje sobre la discapacidad, ¿no? El modelo de presidencia, como ustedes saben, nombra la discapacidad como un infortunio, como algo negativo, algo de lo que se puede prescindir. Luego el modelo médico, ya en el siglo XVIII, con el auge de la biología y las ciencias médicas, la nombra como una enfermedad, como algo que se debe curar. Si la persona quiere ser reconocida como ciudadana, pues que acepte curarse, que acepte someterse a todo tipo de tratamientos y rehabilitaciones. Permítanme un momento, déjenme cerrar la ventana porque hay un montón de ruido. Les digo que no sé quién prendió la música. Denme un segundito, perdón. Ay, perdón. Una disculpa enorme, pero es que me estaba distrayendo muchísimo. No sé si ustedes perciben, pero pusieron acá afuera como un módulo de algo que están vendiendo y pusieron la música a todo volumen para llamar la atención, pero creo que ya no se escucha. Sí, y les decía que este modelo social precisamente se posiciona sobre esta construcción simbólica de la discapacidad. Cada uno de estos modelos tiene una serie de metáforas y de denominaciones que van definiendo el lugar de las personas con discapacidad en la sociedad. Pienso en el caso del modelo médico, ¿no? Cuando se habla de la discapacidad como una enfermedad, pues claro, se le objetiviza, se le desvincula de la persona, lo que se ve es un cuerpo que se cura y eso determina el lugar de la persona. Ahora, pensemos que el reconocimiento social, el reconocimiento de la agencia política de las personas con discapacidad es muy reciente. Más o menos desde la década de los 70 del siglo pasado empezaron los movimientos de vida independiente. Cuando las personas con discapacidad empezaron a ser reconocidas como agentes políticos, se empezó a visibilizar el problema de cómo las denominamos. No, no es poca cosa, no solamente es un tema de simbólico, de corrección política, sino que el lenguaje determina el lugar de nosotros y nosotras. Recuerden que empezamos a hablar de personas con capacidades diferentes como una manera positiva de posicionarse frente a esta idea de la discapacidad como una enfermedad, como algo negativo. Pero luego los propios grupos de personas con discapacidad decían, bueno, pues esto es un eufemismo, porque en realidad todos tenemos capacidades diferentes, ¿no? Unos somos buenos para correr, otros buenos para nadar, otros buenos para hacer la comida, otros yo soy malísimo para cocinar, pero todos tenemos capacidades diferentes, ¿no? Y cuando pensamos a la discapacidad a partir de esta visión
de capacidades diferentes, lo que estamos haciendo es relativizar la experiencia del daño. Déjenme plantear un poco una analogía con el tema de la diversidad sexual. Cuando les decía, se hace esta modificación de la Constitución en el año 2001 para incluir la prohibición de discriminar. Una de las causales de discriminación que se prohibió fueron las preferencias, así, sin adjetivos. A los legisladores, las legisladoras de aquella época, les resultaba muy escandaloso adjetivar a las preferencias como preferencias sexuales, ¿no? Entonces dejaron solamente preferencias. Claro, las preferencias por las que la gente es discriminada no son las preferencias del color con el que nos vestimos, ni de si nos gustan los chilaquiles rojos o los verdes más, o si le vamos al América o al Cruz Azul. Bueno, yo sé que eso genera pasiones a veces, pero no es el tipo de discriminación que es relevante. Tuvieron que pasar 10 años en el 2011 cuando por fin se incluyó el adjetivo sexuales para las preferencias que eran motivo de discriminación. Un poco creo que es el tema similar con las capacidades. Necesitamos nombrar a las discapacidades como formas de discriminación para nombrar un daño que es estructural. Ahora bien, cuando hablamos de personas con discapacidad, fíjense a otra cosa que hacemos, que es colocar a la persona en primer lugar y a la discapacidad como una característica, entre otras, no como la característica definitoria, ¿sí? Una persona con silla de ruedas, una persona ciega, sorda, una persona con síndrome de Down tienen una diferencia, pero es una diferencia entre otras, y a esto también apunta la definición de la persona con discapacidad de esta manera. Ahora, déjenme decirle algo, por ahí vi que mencionaron el tema de la deficiencia. Decía yo que la definición de discapacidad es dinámica, va cambiando con el tiempo. Si revisamos la Convención de Discapacidad, ahí habla de deficiencias funcionales. Muchas personas con discapacidad, jóvenes de las nuevas generaciones, están muy descontentas con esta idea de la deficiencia, porque todavía la deficiencia implica pensar un parámetro de normalidad. Hoy se está peleando por hablar de diversidades funcionales. Sin embargo, creo yo, y ahí lo planteo un poco en el texto que les comparto, que cuando hablamos de diversidades funcionales, siento que desconocemos los daños que todavía se plantean en el momento presente. Decía Tom Shakespeare, él mismo una persona con discapacidad, uno de los más grandes teóricos contemporáneos de la discapacidad. Él fue quien articuló el primer informe sobre afectaciones a los derechos de las personas con discapacidad, incluso antes de la Convención de Naciones Unidas. Desde Naciones Unidas articuló este informe. Él dice que también pone una analogía con la diversidad sexual. Dice lo siguiente: si el día de hoy, por arte de magia, desaparecieran los prejuicios homofóbicos, lesbofóbicos, transfóbicos, pues la orientación sexual no sería más que una característica de las personas, ¿no? Eso sería fabuloso. Si el día de hoy desaparecieran todos los prejuicios en contra de las personas con discapacidad, por supuesto que una parte muy importante del problema había desaparecido, pero tendríamos todavía la cuestión de crear un mundo accesible. Los cuerpos y las subjetividades con discapacidad representan retos importantísimos para la sociedad. Los cuerpos con discapacidad tienen características anatómicas, características relacionales, incluso un tema que a veces no se habla, que es el tema del dolor. Eh, los cuerpos con discapacidad son cuerpos que, más allá de los prejuicios, a veces experimentan el dolor de una forma que no lo hacen los cuerpos sin discapacidad. No solamente por la propia dimensión de la discapacidad, sino por los esfuerzos que hacen las personas con discapacidad por adaptarse a un mundo que no tiene accesibilidad. No les obligamos a formarse en filas, a cuando van a la escuela sentarse en pupitres que no están pensados para cuerpos diversos, ¿no? Y así, van como tenemos que reconocer que sí, una parte importante de la lucha por la inclusión tiene que ver con acabar con los prejuicios, pero también con
lograr este mundo accesible. Entonces, bueno, quizá no podemos agotar este debate tan interesante y agradezco muchísimo, pero vean cómo en la discusión pues vamos refinando, vamos precisando nuestros conceptos. No sé si alguien más quiera participar, quiera comentar. Buenas tardes. Adelante, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Hago este paréntesis. Soy Zulma Campos, titular de la Unidad de Género. He estado al pendiente de la conferencia, la escuché desde el inicio. Quiero felicitarlo por esta maravillosa forma de transmitir sus conocimientos, pero sobre todo su experiencia. Creo que nos ha quedado más que claro todo el proceso, los conceptos, el abordaje integral con la perspectiva de género y de derechos humanos como debe de ser. Pero también quiero agradecerle la disponibilidad para estar por segunda vez con nosotras y con nosotros. No sé si hay alguna otra pregunta, querida Yolanda, si me puedes apoyar. Creo que hay alguna otra. Veo bastantes comentarios felicitándolo, doctor. Muchas gracias y felicidades. Se los hacemos llegar de manera directa. ¿Alguien que tenga alguna pregunta más, querida Yolanda? Maestra Zulma, ya no hay preguntas en el chat, solamente felicitan mucho al doctor Mario por su participación. Bueno, acaban de escribir una. Me gustaría Adelante. saber por qué no se usa la palabra integración y Ujú. su participación, promover, priorizar e impulsar. Genial, genial. Muy buena pregunta. Muchísimas gracias, Mara. También el debate sobre lo que tenemos que hacer para acabar con la discriminación ha cambiado. Integrar implica, y ahí les decía que nuestro diálogo con la gente que sabe el lenguaje, los lingüistas, nos ayuda mucho. Integrar implica, dejen, estar buscando la palabra, no me gusta, pero meter implica promover la presencia de alguien en un ambiente que ya está constituido, ¿no? Cuando llegamos a un nuevo trabajo nos dicen, intégrate, intégrate, ¿no? O sea, intégrate a un lugar que ya es de una cierta manera. Cuando hablamos de inclusión, pensamos, la palabra incluir implica reconocer que hay condiciones que tienen que cambiar para que todas las personas puedan hacer uso de los mismos recursos, ¿no? Cuando hablamos de incluir, hablamos de un proceso dinámico, pero de un proceso que hace énfasis en la importancia de cambiar el entorno. Antes utilizábamos, así y les digo, la maestra Zulma, perdón, lo ha planteado muy bien. La perspectiva de género nos enseña mucho sobre los temas de inclusión. Es un poco el mismo debate que ha ocurrido en el terreno del feminismo entre la equidad y la igualdad, ¿no? Entre, digamos, promover que las personas puedan, más bien, entre despejar los obstáculos para que las personas puedan usar las oportunidades, ¿no? Que es el tema de la equidad, o crear acciones permanentes que modifiquen el entorno y que consideren los distintos puntos desde los cuales las mujeres acceden a los derechos. Creo que es un poco la misma discusión entre integrar e incluir. Nos pregunta Berenice, dice, ¿dónde podemos? Ay, miren, híjole, me da mucha pena, pero les voy a compartir un documento que también hicimos, que me pidieron del Consejo de la Judicatura para como traducir al lenguaje ciudadano los términos de este debate. Es un documento que además, bueno, yo conduje, pero que me ayudaron varias colegas. Es que estoy viendo que está como lento el micrositio. Aquí está, miren, déjenme ver. Justicia para mujeres. A ver, justicia inclusiva. Déjenme ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa liga? Bueno, si no la encuentro en este momento,
se las comparto a nuestras colegas para que nos puedan apoyar en la socialización. Un documento que hicimos, les decía, para el Consejo de la Judicatura, que pues tiene esta característica que nos preguntaba Berenice, ¿no? Nos puede como ayudar a entender como lo más actual en esta materia. Pero se las comparto por correo electrónico. Muchas gracias, querido doctor. Nos comentan por último si hay yo creo que es bibliografía en Ujú. donde puedan consultar estos conceptos, los conceptos que se han manejado sobre discapacidades, disfuncionalidades y capacidades especiales, y si hay algún texto, bibliografía donde se puedan consultar y en donde se encuentren más actualizados con estos enfoques que comentábamos. Sí, Preguntan, preguntan eso. aquí les comparto este texto que les digo, está medio lento el sitio de la judicatura, pero aquí lo puse en mi página de internet. Pueden bajar este ABC sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y me encantará que lo retroalimenten. Es un documento que vamos actualizando. Tenemos que actualizarlo, de hecho, este año para un poco ver cómo se ha producido el debate. Ahí pueden encontrar como lo básico. Además, fue pensado precisamente para quienes integramos el servicio público. Muchas gracias. Bueno, pues le agradezco muchísimo. Coincido perfectamente con usted al inicio del abordaje de la ponencia que hablaba de la justicia social, ¿no? Ujú, Y ujú. de dejar muy, muy claro que es una obligación del Estado el mantener el equilibrio y la igualdad entre la población, ¿no? Favoreciendo obviamente a la población que se encuentre más marginada o en situación de vulnerabilidad o de mayor exclusión para que puedan acceder a los servicios, a un desarrollo integral y a la plenitud, y por qué no hablarlo así, ¿no? A la felicidad como tal. Claro, Entonces, como un modo de vida. Yo creo que es importante incorporar la felicidad como esta garantía, ¿no? De plenitud de la población en México. Yo creo que deberíamos empezar a incorporar este concepto en mm, todos los temas que trabajamos, quienes nos topamos día a día con la valoración y el enfoque de derechos humanos, género, igualdad, no discriminación y todos los que hemos platicado. Entonces, doctor, no me queda más que agradecerle a las 216 personas que se conectaron genial. el día de hoy. Estuvieron muy, muy atentas. Gracias a todas y todos. Como siempre, saludo a los congresos de los estados que nos acompañan. Nos han acompañado también de diversos estados a través de otras oficinas postales y otras oficinas que se encuentran desplegadas al interior de la República. Y voy a mencionar rapidísimo los estados que se encuentran ahora representados y que nos acompañan, obviamente de la Ciudad de México, del Estado de México, Puebla, Guanajuato, Zacatecas, Quintana Roo, San Luis Potosí, Oaxaca, Sinaloa, Baja California Sur, que siempre nos acompaña, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Campeche, Jalisco, Coahuila y Durango. A todos ustedes, muchas gracias. Desde el Senado de la República nos acompañan, como siempre, todo el equipo de la unidad, y le agradezco a Yolanda y a Rosalinda que hagan posible estas conferencias mes a mes. Les agradezco también al CECAP, que es el Centro de Capacitación y Formación Permanente, que nos acompañan, a la Dirección General de Contabilidad, de Archivo Histórico y Memoria Legislativo, también a los congresos, como les comentaba, a través de las unidades Puebla, Oaxaca, Baja California, Quintana Roo, Jalisco, a la Institución Financiera para el Bienestar, que siempre nos ven desde los estados, Segalmex, Cepumex, Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, al Poder Legislativo, obviamente ya lo comenté, de Quintana Roo, la Secretaría de Turismo, obviamente a la Unidad de Transparencia de la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados, Unidad de Transparencia, también a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático de SEGOV y a la Universidad Autónoma San Lorenzo Tezonco y al Instituto de las Mujeres de Durango. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Gracias, doctor. Gracias por estos espacios. Muchas Creo gracias. que, creo que necesitaremos seguir insistiendo en sensibilizar, informar y también formar. Yo creo que es importante que las y los servidores públicos
que trabajamos en las instituciones y que tenemos esta capacidad transformadora para que a través de nuestro trabajo y nuestras acciones generemos mejores instituciones, creo que tenemos que seguir y continuar insistiendo en tocar estos temas y hasta que sean normales en nuestro día a día. Hay que incorporarlos tanto en la manera laboral, pero también hay que interiorizarlos en la vida personal, ¿no? Todas y todos gozamos de igualdad y yo creo que nuestra labor es de exigencia hacia las instituciones y el gobierno y el Estado mexicano para que los derechos humanos sean progresistas en México y podamos continuar desarrollándonos de manera libre, soberana, ¿por qué no? Pero también de manera integral, insisto, y hay que buscar la felicidad y la plenitud para toda la población. Le dejo el cierre, distinguido maestro, doctor, por favor. Y bueno, pues nuevamente le agradecemos desde el Senado de la República esta maravillosa ponencia que nos regaló hoy. Pues muchísimas gracias. Yo estoy muy agradecido de poder dialogar, de poder estar presente en este espacio tan rico, tan diverso y además tan importante para la toma de decisiones. Ya decíamos que ahora viene el reto por ejemplo, aprobar este Código Nacional de Procedimientos Civiles que está muy en sintonía con los contenidos de la convención. Por ahí, no me acuerdo quién decía, ya perdí el comentario, ofrezco una disculpa. Alguien decía que cada uno desde su trinchera y en lo cotidiano puede promover el cambio. Sí, yo creo que de ahora en adelante pensemos que todo lo que hagamos a partir de mañana tiene que ser pensado para personas con y sin discapacidad, un correo, una comunicación, cuando nos toque contratar un espacio para una reunión, para un grupo de trabajo, cuando nos toque hacer un video promocional institucional, cuando nos toque, este, todo tiene que ser posible de ser usado por personas con y sin discapacidad. Y yo encantado de verles otra vez, me dará mucho gusto. Ustedes invítenme, yo vengo. Muchas gracias, querido doctor. Yo creo que sí, le vamos a tocar la puerta para enfatizar un poco más en el tema de las mujeres y las niñas. Ahí tenemos un tema pendiente Por todavía supuesto, y si un nos tema. permite, le haremos llegar una invitación para que nos enfoquemos precisamente en esa población. Muchas gracias. Gracias Gracias, hasta pronto, buena tarde a todas y a todas todos. y todos. Excelente fin de semana. Gracias. Gracias.